Ya estamos todos listos. Este es el momento, como el de ayer, en el que vamos a ofrecer testimonios relevantes con los temas que hemos estado viendo en el día de hoy. Y para eso tenemos con nosotros a don Jesús Úbeda, párroco de la Natividad, director de San Martín de la Vega, director del área de Primer Anuncio, la Conferencia Episcopal, y parte también de la diócesis de Getafe como delegado vicario, perdón, aquí nunca sabes qué es delegado, qué es vicario y eso, vicario de evangelización, que es un vicario de pastoral, en realidad, ¿no? Porque a veces el vicario de evangelización es que, bueno, ya sabemos, ¿no?, las nomenclaturas. Y también con nosotros está don Ángel Tello, que es párroco de San Juan de la Cruz, en Toledo, y nos viene a contar su experiencia ya de años, pues enfocando los métodos de primer anuncio dentro del proceso de su parroquia, que es un proceso también de discipulado. Y sin más, os dejo con Jesús. No hace falta. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación, testimonio de lo que está ocurriendo en mi diócesis. Y bueno, es un intento de nuevo de responder a una circunstancia que, bueno, que todos vamos viendo de alguna forma, la famosa caída de la cristiandad. Hay un discurso que, si no lo habéis leído, del 2019, que el Papa Francisco, la Curia, en el mensaje donde habla de todo esto, y ahí es donde creo que sintetiza muy bien el momento que estamos viviendo. Cambio de estructura, se habla de muchas cosas, pero luego no sabemos muy bien cómo aterrizarlas, no sabemos muy bien, entonces estamos probando, porque nadie tiene como la varita mágica, porque es una situación absolutamente nueva, ¿no? Algunos identifican este momento como el ocurrido en el siglo VI antes de Cristo, con la conciencia de que era la religión, una religión salvífica. O sea, estamos como en un momento, el cambio de época, dice el padre Armando Mateo, ¿no?, que significa que no es un cambio lineal, o sea, que no es previsible no, simplemente es que tenemos que afrontar un nuevo momento en la historia de la civilización y, por tanto, de la concepción de lo sagrado, la concepción de Dios, de la trascendencia y de tantas cosas. Es un momento donde tenemos que afrontarlo, y lo afrontamos juntos, pues, con la sabiduría que Dios nos da, el Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia en todo momento. En nuestra diócesis comenzó todo, este cambio de mentalidad un poco, evidentemente, como en muchas diócesis, a partir de Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium fue lo que creo que nos dio unas pistas, como una dirección, nos dio un sueño, nos dio unas posibilidades. Creo que ese documento recoge muy bien una iniciativa para el cambio de época. Bueno, y empiezan a aparecer, había algunos que nos precedían, porque el primer N fue 2012. Sí. 12, o sea, hasta antes de Evangelii Gaudium ya algunos estaban ya empezando, ¿no?, a entender que algo no funcionaba bien. Evidentemente en esto nos precede Francia, nos preceden otros países, o sea, otras realidades, ¿no? Entonces nosotros empezamos como a ver esta necesidad, como siempre, pues parroquias. Un párroco, pues más de estos innovadores, que tiene más ímpetu, que conoce algo, que de repente comienza, ¿no? Y en nuestra diócesis comienza en dos parroquias fundamentalmente. En una parroquia más orientada hacia Emaús, y que es la parroquia de Boadilla del Monte, donde está Javier Sigris. Lleva de 2014, lleva 6.000 mujeres han pasado por Emaús de Boadilla del Monte, más de 2.500 hombres. O sea, es como... Pero claro, él empieza a ver, ¿no?, que algo cambia en su parroquia, que algo está cambiando en su parroquia, ¿no?, a raíz de empezar a introducir este método de primer anuncio. En la otra parroquia, en Villanueva de la Cañada, en San Carlos Borromeo, pues aparece también más fuertemente con Alfa, y comienza también, ahí también tienen, estas parroquias empiezan a hacer todas las posibilidades de intentar responder. Estas serían como los famosos, nos ha contado antes
Teresa, lo de la curva de Rogers. Estos serían los 2,5 innovadores que empiezan como a afrontarlo, ¿no? Empiezan a entusiasmarse, empiezan a conocer, a viajar, empiezan a ver, ¿no? Toda la realidad que está ocurriendo y empiezan a implantarlo en sus parroquias, evidentemente, siempre con el respaldo del obispo, que dice adelante que eso es muy importante. Después empezamos a entusiasmarnos unas otras parroquias más, ¿no? Los que Rogers llama los early adopters, que son los primeros, ¿no? Ese 13,5% de parroquias que empezamos, ¿no? a ver que por ahí también hay unas posibilidades nuevas, que también se abre camino, ¿no? Y ahora estamos en torno al 20% de las parroquias, son 125 parroquias, el 20%, estamos ya en una, vamos a decir, implantación de una metodología y, por tanto, de un cambio, de una conversión pastoral. Yo decía Juan Ignacio que esa conversión pastoral está pasando mucho por aplicación de métodos, y es así. O sea, luego intentamos explicar que no es solo un método, intentamos explicar que hay una mentalidad, intentamos explicar que esto es de toda la vida, sí, pero está ocurriendo así. Y en la mayoría de las diócesis está ocurriendo así. ¿Qué pasa? Que ahora, ¿no? En medio de todo esto hay distintas iniciativas, pues un foro de parroquias de nueva evangelización, cursos de renovación de la parroquia. Bueno, el párroco de Villanueva de la Cañada viene a Pastores Gregis Christi, que es ahí está Tote Christi, ¿no? Que, sí, que hace, entonces él también empieza como a entender, ¿no? Gracias a ellos, pues otros elementos que hacen falta para la conversión pastoral. Entonces, bueno, lo empieza a comunicar, luego he venido yo a Pastores también, pues estamos como en un momento donde tenemos como implantado, vamos a decir, la metodología, pero nos falta el cambio de mentalidad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que este primer paso ya le ha dado un impulso a la parroquia, porque a la diócesis, porque ya, al menos en cada arciprestazgo, ya hay cambios, ya hay movimiento, ya hay ilusión, porque claro, todo el primer anuncio genera mucha ilusión, porque empiezas a ver que viene gente nueva, empiezas a ver, claro, en las parroquias genera ilusión, entonces de alguna forma se contagia realmente que exista esta frescura, ¿no? Esa gente, ¿no? Ayer veíamos a Eduardo, ¿no? Gente de este tipo que empieza a acercarse a la parroquia, que empieza a entusiasmar, y claro, las personas que están allí un poquito más frías, pues dicen, ahí va, que esto va bien, ¿no? Entonces se empiezan a involucrar. Bueno, genera como un movimiento interno que en el fondo le devuelve a la Iglesia su conciencia misionera, le devuelve a la Iglesia su capacidad, ¿no? Para la que ha sido hecha, ¿no? Que es para evangelizar. Pero nos falta el siguiente paso, ¿no? Que es, porque no es solo evangelizar, el fin del mandato de Jesús es hacer discípulos. O sea, este es el fin. Y cuando el primer anuncio no tiene el fin de hacer discípulos, pues bueno, ahí está Teresa, que yo siempre que lo cuenta, ¿no? A mí me impresiona mucho, ¿no? Pues mucha gente que ha hecho primer anuncio, pero que se ha quedado después abandonada, defraudada, ¿no? Porque de alguna forma no hemos sabido acompañarles en un proceso, ¿no? De discipulado. Y eso es serio. Por eso tener claro hacia dónde vamos, tener claro que el fin es hacer discípulos, te permite comenzar con otra mirada. Esto es lo que yo empiezo un poco a entender, ¿no? En la vida personal. Entonces, el obispo en el 2019 genera 4 vicarías nuevas que no existían en la diócesis, solamente existía una vicaría general y no había vicarías. Los delegados hacían todo. Entonces, establece 4 vicarías y una de ellas es evangelización. Intentando pues responder también, no saben si llamar la nueva evangelización, pero como al final entra toda la catequesis, todo el catecumenado, toda una serie de delegaciones dentro de la vicaría de evangelización, la llaman vicaría de evangelización o para la evangelización y la transmisión de la fe. Yo a los 2 años, bueno, es 19, imaginaos la pandemia, tal, casi no hacemos nada. En el 21 yo empiezo a intuir, ¿no? que este proceso debe de ser conjunto y le propongo al obispo, al Consejo Episcopal, generar una nueva
una nueva estructura dentro de la vicaría que como la llamamos delegación de anuncio, catecumenado y catequesis, ¿no? Y ahí se crea por primera vez en la diócesis el área de primer anuncio, ¿no? Que ahora no está Gonzalo, que es el responsable, y María es la delegada de esta gran delegación que tiene primer anuncio, tiene catequesis, catecumenado, pastoral bíblica, discapacidad y reiniciación cristiana de adultos. O sea, es como un gran... que intenta responder y coordinar y impulsar este cambio de mentalidad en la diócesis. Bueno, dándole vueltas, aparte de la formación permanente, aparte de intentar entusiasmar, ¿no? Porque además lo bueno de estas parroquias, tanto Villanueva, quizá Boadilla lo hace con más asiduidad, acompañan a otras parroquias. Es decir, se apadrinan parroquias y comienzan procesos de primer anuncio también en otras parroquias ayudados por las personas de esta parroquia, lo cual es una cosa muy buena porque te permite no hacerlo solo, te permite, además vienen 2 personas fijas un año entero a la parroquia para preparar el retiro, ¿no? Y también, bueno, pues ahí Alfa está empezando ahora fuerte en la diócesis. ¿Y por qué estamos empezando ahora más? ¿Y por qué hay más impulso? Bueno, nosotros decidimos generar un recurso que pudiera impulsar más el primer anuncio, el cambio de mentalidad del primer anuncio. Y respondiendo a una necesidad que, bueno, que algunos veíamos más, otros menos, o sea, de una forma, ¿no?, de vivir la estructura de la iniciación cristiana, que todos vemos que no funciona. De hecho, es muy interesante en el documento que han hecho los obispos, el Dios de la Alianza, en el número 54, se intenta responder a por qué, al haber hecho un esfuerzo tremendo en la conferencia episcopal, haber hecho un esfuerzo tremendo en materiales y tal, no funciona, o no termina de hacer cristianos. Se dan muchos sacramentos, pero no se termina de hacer cristianos, ¿no?, hacer discípulos. Y ahí usa cuatro elementos, ¿no? Uno de ellos es el primer anuncio. La falta de transmisión en la familia, la no implantación de los procesos catecumenales, de inspiración catecumenal, los procesos catequéticos, y por último la poca implicación de la comunidad. Da esos 4 elementos que son muy, muy iluminadores, ¿no? Bueno, pues uno de ellos es el primer anuncio. Pero nosotros pensamos que una iniciación cristiana que no esté acompañada del primer anuncio, pues adolece, ¿no?, de un elemento importantísimo. Aquí en este directorio intentamos meter esos 4 elementos. Nos falta desarrollar más la inspiración catecumenal de los procesos catequéticos, pero intentamos meter estos elementos. Entonces, ¿cuál es un poco el pensamiento del directorio? El directorio tiene clarísimo lo que es impulsar una cultura de primer anuncio en la diócesis. De hecho, estamos generando la necesidad, me encantó ayer lo de Juan Ignacio, lo que así me lo leí anoche entero, porque como somos amigos, y digo, aquí está toda la chicha, ¿no? Me encantó, porque fue como una respuesta a cómo se puede cambiar una cultura en una diócesis, una cultura, y generar una cultura más de primer anuncio, una cultura de este sentido. Pero nosotros decidimos cambiar la cultura un poco empujando desde la estructura. ¿Y qué es lo que hemos propuesto? Bueno, en el fondo, recogiendo esto del documento de los obispos, que fue para nosotros providencial cuando estábamos haciendo el directorio, igual que el directorio para la catequesis, el nuevo directorio, que también fue providencial que lo sacáramos después, porque ahí da muchas pistas que recogemos en este directorio. Nosotros, en principio, no vamos a iniciar procesos de iniciación cristiana sin la familia. Una cosa que llevamos diciendo siglos. Yo desde que me he convertido creo que he escuchado esto toda mi vida, ¿no? Siempre. Y los catequistas siempre dicen, pero claro, es que si la familia no acompaña, ¿qué hacemos? Que si la familia no está, bueno, pues el obispo llega un momento y dice, pues si no está, pues tenemos que hacer para que esté. Pero claro, ¿qué pasa? ¿No? Mientras lo hacemos, involucramos a la familia. Sí, claro, es lo que hacemos, lo que hemos intentado hacer toda la vida. Pero la estructura como que hace que eso no ruede bien, ¿no? O sea, que tú lo intentas y tal, pero algo allí dices, claro, ¿qué pasa? Que ahí también nosotros, los propios sacerdotes, pese a los catequistas, ¿no? El famoso, ahora estamos con el burnout de los sacerdotes, ¿no? Salió el documento el libro Sacerdotes Rotos. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos muy funcionarios,
nos sentimos allí, tienes un interlocutor que no te entiende, tú le estás ofreciendo una cosa preciosa y él está mascando chicle y dices, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí realmente ahora mismo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? Y tú lo haces con todo el amor del mundo, pero tú ves que ahí no hay feedback de ningún tipo. ¿Y sabéis cuándo lo vemos? Cuando hacemos un bautizo o cuando celebramos un sacramento con personas que han recibido, ¿no?, este anuncio y te dices, yo me he ordenado para esto, no para sostener, ¿no?, una estructura que se me cae encima. Entonces, bueno, es una apuesta arriesgada, porque lo sabemos, y sabemos que la recepción, pues entendemos, ¿no?, que va a ser paulatina. Ya tenemos ahí como un 20% de parroquias, pues, que están ilusionadas, que quieren empezar, no saben muy bien cómo empezarlo, porque claro, imaginaos, ¿no?, de repente, o sea, una reunión de bautismos, ¿no?, una preparación prebautismal que normalmente se hace en media hora y les cuentas allí lo que puedes y ellos te miran diciendo, bueno, vale, venga, acaba ya. Cuando vienen a pedir el bautismo ya tienen la fecha, ya tienen los padrinos, da igual cómo son los padrinos, porque ya tienen el banquete, ya tienen todo hecho, ¿no? De repente, ¿no?, se encuentran con, dicen, no, nosotros queremos hacer contigo un camino. Claro, ¿qué pasa? Vimos que esto lo tenía que hacer toda la diócesis, porque si no, era imposible. Una parroquia intenta hacer una cosa, bueno, me da la parroquia de al lado. Claro, lo que no podemos evitar es que vayan a otras diócesis, pero eso lo hemos asumido. De hecho, lo hemos asumido, ¿no? Ahí está Ávila, que la tenemos allí. Tenemos a Toledo, tenemos a Alcalá de Henares y tenemos Madrid, ¿no? Y luego están los pueblos de las personas, ¿no? Que algunos llegan a de Getafe diciendo, es que los de Getafe me quitan la fe. Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta porque creemos que ofreciendo, ¿no?, lo que ofrece la Iglesia, ofreciendo lo que realmente es la Iglesia, el corazón está hecho para ello. O sea, confiamos plenamente en la acción del Espíritu. Claro, esto intentamos, ¿no?, como ayudar a la gente que ya ha venido. Si esto, aparte de intentar impulsar una cultura para los que no están, que eso es paralelo. Pero para los que ya vienen y ya están allí, pues ya te los han traído. O sea, tienes como un punto ya y encima cuentas con el deseo de que quieren bautizar. Pues ya está, ya tienes un punto de anclaje, ¿no? Un punto donde puedes empezar a hacer un camino, pero que tienes que ofrecer. Entonces, claro, hasta que no tuviéramos esa estructura de primer anuncio, no podíamos hacer esto. Claro, la diócesis ya tiene esta estructura de primer anuncio, ya tiene capacidad para responder a toda la diócesis en procesos de primer anuncio. Y de hecho, ahora se ha hecho la agenda diocesana. ¿Para qué? Para que los párrocos puedan contar con toda la iniciativa diocesana de primer anuncio. Y ahí están todos los retiros de todo tipo que hay en la diócesis, con sus fechas, con sus contactos, ¿para qué? Para que un párroco pueda decir, oye, que te voy a mandar a estos padres al retiro de no sé qué, o el que no tenga. Porque claro, los que ya tenemos, lo que hacemos son procesos internos dentro de la propia estructura de la parroquia. Entonces ofrecemos primer anuncio porque ya lo tenemos comenzado en... O sea, ¿por qué hacemos esto? O sea, lo hacemos porque vemos que el cambio cultural es difícil. Entonces, esto es una manera de decir, oye, que tenemos que cambiar el chip. O sea, tenemos que cambiar. Algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces decir, vamos a empezar por aquí. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si al fin y al cabo, o sea, cuando la gente me dice, es que, lo digo así un poco, pero no, sin juzgar a nadie, ¿no? Cuando me dice, es que me está quitando la fe, padre, digo, pienso, no, si la tuvieras, casi te la quitaría. Pero, lo digo así. Pero ¿qué es lo que pienso en el fondo? Digo, es que tampoco, o sea, también esto ha costado 2 años, 2 años y medio de procesos. Hemos hecho además todo esto ha sido consulta de un equipo enorme de 35 parroquias, consejo presbiteral, o sea, consejo episcopal. Bueno, el obispo dice, cada vez que llegaba un capítulo de directorio decía, madre mía, a ver qué pasa hoy. Pero él estaba encantado. De hecho, él dice, ¿no? Él dice que se ha convertido de alguna forma, dice mi obispo, lo dice públicamente, o sea, que de alguna forma dice, yo no, o sea, entendía que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Pero la cultura es lo más importante. Cambiar la mentalidad, dejamos de estar en un régimen de cristiandad, tenemos que afrontar y no dar por supuesta la fe de los que vienen a pedir sacramentos, de los que están en las cofradías, de los que están en la estructura más o menos parroquial. Tenemos que dejar de suponer que se han encontrado con el Señor.
tenemos que dejar de suponerlo. No podemos empezar procesos con personas que no han tenido ese encuentro. Es inútil. O sea, es como un desgastarse, es como un echar allí y dices, pero aquí, ¿pero qué pasa aquí, no? Claro, lo que pasa... Claro, puse ayer el ejemplo de Eduardo, ¿no? Cuando una persona se encuentra con el Señor, es que no tienes que... O sea, no necesitas un embudo para formarle, no necesitas un embudo para invitarle a un grupo, no necesitas nada, necesitas simplemente quitártelo de encima de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la propia experiencia de primer anuncio genera el entusiasmo, genera la fe, genera el seguimiento, y evidentemente que hay que generar una estructura, hay que hacer procesos. Por eso también hemos invitado a Ángel para que nos cuente. Bueno, este es un intento, ¿no?, de responder a una situación donde la diócesis de Getafe pues dice, se acabó de dar por supuesta la fe de los que vienen, vamos a ofrecérsela. Y como tenemos los instrumentos y tenemos las propuestas, podemos hacerlo, porque se puede hacer. Ahora, que el que quiere no quiere nada, pues ¿qué quieres que haga? Yo te ofrezco lo que es la Iglesia, te ofrezco la fe, te ofrezco el tesoro más grande que tenemos, que es a Jesucristo, y te lo ofrezco del modo adecuado. Del modo adecuado. No te lo ofrezco a ver si consigo, mientras estás por aquí, hacer algo contigo. Que está bien, si lo he hecho yo durante muchos años. Pero entendemos que hay una forma mejor, como de afrontar la evangelización desde el primer anuncio. Por eso la estructura del primer anuncio puede generar un cambio realmente en la mentalidad. Pues muchas gracias. Bueno, como ya hemos presentado a Ángel Tello, pues os pongo directamente con él. Bueno, familia, yo no pretendo dar lecciones de nada, simplemente traeros la experiencia de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de estos años. Como me han dicho que hay como dos niveles, hay un nivel de latín 1 y otro de latín 2, más o menos, pues voy a tratar de hacer como una parte, digamos, práctica, más concretita, de lo que nosotros estamos viviendo y cómo vamos implementando las cosas, pero sin olvidar el planteamiento, porque creo que detrás de cualquier práctica concreta se necesita un buen planteamiento, si no estamos dando palos de ciego, ¿no? La parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo se constituye jurídicamente en el año 1999, pero hasta el 2007 no se construye lo que es la parroquia, ¿vale? Es un complejo parroquial bastante importante, la iglesia en una zona de extensión de la ciudad. En el año 2007 se construye la parroquia y yo llego a la parroquia en el año 2011. Llego de hacer el doctorado en Roma y me dice el obispo que voy de vicario parroquial a San Juan de la Cruz, pero que me preocupe más de las clases de Cristología y otras materias que doy, que de la parroquia. ¿Pero qué me encuentro? Me encuentro con un párroco, el primer párroco, que en paz descanse, que era un hombre formado en el preconcilio y en el posconcilio, un hombre con una gran inquietud evangelizadora, pero sobre todo vinculada a la catequesis. O sea, él se especializó bastante en la catequesis y tal, y lo primero que él me dice cuando llegó a la parroquia, me dice: Ángel, yo he hecho esta parroquia, te toca a ti llenarla, me dice. Oye, no iba nadie, en la parroquia caben 600 personas sentadas. Y era un reto apasionante. Yo le dije: no, don Juan Domingo, aquí yo no voy a llenar nada, sé que la parroquia usted la ha hecho con mucho sacrificio, pero yo no voy a llenar nada. No lo digo esto como una cura de humildad, sino porque pienso que para evitar cualquier tipo de personalismos, que es uno de los grandes peligros en la Iglesia, en la vida de las parroquias, que la vida de la parroquia gire en torno a un sacerdote concreto, creo que es muy importante hacer un planteamiento cristocéntrico o eucarístico desde el principio, porque si no podemos perdernos en lo que... Bueno, yo llego en el 2011 como vicario parroquial. A los 3 años muere el párroco. Creo que no intervine en la muerte, ¿eh? O sea,
muere, pobrecillo, de un cáncer de pulmón. Hay un año ahí de interim, donde me nombran administrador parroquial, que es la figura un poco de mediación entre un nombramiento y otro, pero luego el arzobispo decide que me quede en la parroquia como párroco en el año 2015. Quizá el planteamiento comienza, o sea, el nuevo desarrollo, la nueva mentalidad comienza en ese año. Os lo digo porque del año 2015 al año 2023 veo que han sido un arco de años suficiente, más o menos en torno a los 10 años, para generar la transformación de la parroquia. ¿Qué ocurre? Que el primero que tiene que cambiar de mentalidad es el propio sacerdote. O sea, que creo que esto es importante. O sea, cuando uno se da cuenta de que ha recibido una formación teológica extraordinaria, una formación filosófica extraordinaria, pero una formación pastoral muy débil, porque ha recibido una formación de mentalidad de cristiandad, uno se da cuenta que o se actualiza o siempre seguiremos tropezando en la misma piedra. Y eso pues tocó desde el principio. ¿Cómo? Pues a través de publicaciones. A través de publicaciones, el libro de James Malone me aportó muchísimo, que lo tradujo Tote, que es un libro más pastoral, digamos, de cambio de mentalidad de una parroquia concreta en Canadá. Y luego también me ayudó el libro de Juan Carlos Carvajal, creo que se llama El primer anuncio, que es un libro más académico, digamos, de un planteamiento más académico. También algún documento que había publicado la Conferencia Episcopal, no lo digo aquí porque esté don Amadeo por hacer la pelota, pero algún documento de la Conferencia Episcopal sobre la evangelización también a mí personalmente me ayudó. Y luego también algunos textos de exégesis de la Escritura. Exégesis de la Escritura, pues lo que decía antes Jesús, el tema de cuál es el más importante de todos los verbos del mandato misionero de Jesús: id, anunciad, enseñad, haced discípulos, para luego llegar a la gran traducción de ese texto, que es hacer discípulos yendo, anunciando, bautizando, etcétera, ¿no? A mí aquello me dio mucha luz y bueno, después de eso, pues ya con un pequeño grupo de colaboradores de la parroquia, pues empezamos un poco el cambio de mentalidad. Podríamos decir la visión, pero no lo teníamos entonces como visión. O sea, eso ya luego lo aprende uno en Pastores Gregis Christi, que te da la visión, la misión, los valores, etc. Pero bueno, eso lo fuimos haciendo así. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que el tesoro, que existimos para evangelizar. O sea, os confieso que redescubrí la Evangelii Nunciandi de Pablo VI hace unos años, que creo que es un documento básico del cual beben todos los demás documentos del magisterio y los escritos papales sobre la nueva evangelización. No podemos perdernos como del origen remoto del mandato misionero, Paulino, ay de mí si no evangelizo, y después todo el magisterio posterior, especialmente de los últimos papas desde Pablo VI. Existimos para evangelizar, ¿y qué estamos haciendo para ello? Es la pregunta que nosotros nos planteábamos. Si existimos para evangelizar, ¿qué es evangelizar? Porque creo que también ahí hemos dado un poco palos de ciego, porque hemos metido en evangelización todo. O sea, todo, la catequesis es evangelización, la visita a los enfermos es evangelización, el entierro de los muertos es evangelización, y efectivamente, o sea, todo es predicación del Evangelio. Ahora, si acudimos a la definición específica de evangelización que dan los documentos de magisterio, nos encontramos con que evangelizar es el anuncio explícito del querigma, es el anuncio de la persona, la misión, el mensaje de Jesucristo, específicamente, lo que se llama el primer anuncio. Y ahí nosotros descubríamos que hicimos un gráfico de porcentajes en la parroquia. Y en la parroquia no llegamos al 1% de todo lo que se hacía en la parroquia, que no era mucho, pero de lo que se hacía, tan solo el 1% era pura evangelización, y ese 1% era el testimonio personal que cada uno daba en su trabajo, en sus ambientes. Pero a nivel institucional, a nivel parroquial, a nivel de planteamiento, no había absolutamente nada. Por lo tanto, ese fue como un primer análisis, una primera conclusión a la que llegamos. Existimos para evangelizar, ¿qué estamos haciendo para ello? Luego también otra de las conclusiones es
¿Cuál es el tesoro de la Iglesia? El tesoro de la Iglesia es Jesucristo vivo y el tesoro de la Iglesia son los pobres. Esa es una de las conclusiones que también nos ayudó muchísimo. Jesucristo vivo, el Espíritu de Cristo vivo en medio de nosotros, la centralidad de Jesucristo en la comunidad parroquial y los pobres de pan y los pobres de Cristo, no de pan y de circo, sino los pobres de pan y los pobres de Cristo. Creo que esto es muy importante también. Y dentro de esa pobreza también nosotros nos veíamos y le pedíamos al Señor la pobreza de espíritu para comenzar ese proceso, la pobreza de espíritu. Es decir, nosotros tenemos que ser pobres de espíritu, ser muy conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, que lo tenemos que esperar todo de Dios, que la prioridad hay que dársela al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, a Jesucristo, el Señor, porque eso, o sea, el caminar y el cambiar una mentalidad, iniciar procesos en la vida de una parroquia, vimos, si no partíamos de la pobreza de espíritu personal, teníamos la gran tentación de caer en el personalismo, en un liderazgo puramente mundano, en un excesivo descanso en lo burocrático, en un planteamiento excesivamente empresarial y, por lo tanto, en un espíritu del mundo. No digo que no haya que tener un orden, ¿no?, una estrategia, una misión, pero creo que si nosotros vimos al menos así, que es lo que os estoy transmitiendo, ¿no?, la experiencia de que si no partimos de esta pobreza de espíritu, de que lo esperamos todo de Dios, de que somos mendigos de Dios, probablemente se impusieran nuestros caracteres, se impusiera nuestra personalidad, se impusiera nuestro yo, y quisimos evitarlo de esta manera, ¿vale? Luego, después, un poquito de un último elemento que vimos es, bueno, sociológicamente, la parroquia, más o menos, ¿cómo estamos? Bueno, y ahí encontrábamos los que estaban convencidos, los que eran cumplidores y los que estaban alejados. Convencidos, cumplidores y alejados. Y convencidos eran personas deseosas, con una vida cristiana seria, con un planteamiento evangélico de la vida, pero estaban deseosas de evangelizar, pero no sabían cómo. Es decir, no tenían un instrumento en la mano para llevarlo adelante. Entonces, lo que hacían era, pues, en su ámbito laboral y en lo que la parroquia les ofrecía, pues, a nivel de catequesis, etc. Luego estaban los cumplidores, que era un porcentaje de personas que necesitaban un encuentro con el amor de Dios, un encuentro con el Señor Jesús, e iniciar un proceso de discipulado, de seguimiento del Señor. Y luego estaban los alejados. Los alejados eran personas, pues eso, totalmente alejadas, o sea, con una mentalidad totalmente mundana, que eran objeto también, un objeto prioritario de la evangelización, y que había que salir a por ellos, pero no sabíamos cómo. Era una comunidad al principio muy pequeña, pero es verdad que con un gran deseo, sobre todo los convencidos con un gran deseo, de tal manera que tampoco supuso un gran esfuerzo el conseguir personas que formar alianzas para comenzar este proceso, sobre todo con algunas personas que fueron el equipo primero donde aquello se fue implementando. Por lo tanto, luego veíamos que la gran masa eran los alejados y luego estaban los cumplidores, gente de misa, pero que no entendía, como ya se ha dicho tantas veces, eran creyentes, digamos, pero tenían que ser creyentes discípulos, ¿no? O discípulos, ojalá misioneros. Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Vale, entonces, después de este análisis, con este planteamiento espiritual, con el planteamiento concreto de los porcentajes y tal, y después de ver sociológicamente cómo estaba la parroquia, pasamos un poquito al desarrollo. El desarrollo fue, primero, generar sentido de pertenencia. Veíamos claro que había que generar un gran sentido de pertenencia a la comunidad, y eso se hacía por medio de la acogida, ¿vale? Generar también una gran cultura eucarística, una piedad eucarística. Jesucristo es el centro. Esto acabó en el año, no acabó, pero vamos, tuvo un cenit, digamos, en la bendición y apertura de la capilla de la adoración perpetua de la parroquia del año 2020, en plena pandemia, se abrió la capilla de adoración perpetua. Y luego también veíamos que no veíamos necesario, al menos en la parroquia nuestra,
caminar por grandes rupturismos, es decir, generar grandes rupturas. Probablemente porque era una parroquia de nueva planta donde no había vicios adquiridos. Por lo tanto, no hubo que decir ni luchar nunca con es que toda la vida se ha hecho así, es que esto se ha hecho así durante toda la vida. Eso nosotros, gracias a Dios, nosotros no tuvimos que luchar contra eso porque era una parroquia nueva. Pero sí que teníamos claro que había que tener fidelidad eclesial, fidelidad litúrgica, fidelidad al magisterio y conexión antropológica. Es decir, que el mensaje del Evangelio pudiera llegar, que fuera relevante en el lenguaje, en las formas, en los modos, para el hombre de hoy. La conexión antropológica, no, aunque suene un poco técnico, no es nada complicadísimo, o sea, es simplemente, pues eso, pertenencia, mucha acogida, ejemplos concretos, parroquia abierta 24 horas, curas que terminan la misa y salen como los americanos a la puerta de la parroquia a saludar a la gente. Luego, mucha alegría, una gran alegría de lo que había entonces en la parroquia, que era muy poco. Los salones parroquiales al principio solo se abrían 3 horas a la semana para catequesis, ¿no? Hoy, gracias a Dios, los salones se abren a las 8 de la mañana y se cierran en torno a las 11:30 o 12 de la noche, los salones. Con la capilla de la adoración perpetua, realmente la parroquia no se cierra nunca, pero sí que la capilla es un poquito aparte. Pero eso fue, al principio, no queríamos grandes rupturismos, es decir, como el Evangelio. Aquel hombre que abre el arca y saca lo nuevo y lo viejo. Se aprovecha lo mejor de la tradición católica, pero al mismo tiempo implementando un nuevo lenguaje, una nueva mentalidad, unos nuevos métodos, pero respetando absolutamente una liturgia bien celebrada, una liturgia bella, predicaciones significativas, mucha acogida, mucha fidelidad al magisterio de la Iglesia, etcétera, que esto, bueno, pues lo damos un poco por supuesto, ¿vale? Y luego también mucho respeto a los procesos de las personas que ya poco a poco nos iban llegando. Si queréis, luego os hablo un poquito de lo que llamamos la ley de la gradualidad, que también así se llama en moral, ¿no? Bien, en concreto es el desarrollo, empezó con estos planteamientos y luego ya, lo primero a nivel de metodologías de evangelización, que me parecen frutos grandes del Espíritu Santo, porque son metodologías que no son propiedad de nadie, y creo que esto es muy importante para generar parroquias vivas, parroquias despiertas. Empezamos al principio mucha gente que mandaba hacer cursillos de cristiandad. O sea, había personas que mandaban hacer cursillos porque han hecho muchísimo bien y siguen haciendo en la diócesis los cursillos de cristiandad. Luego ya empezamos con Alfa, pero para un colectivo muy concreto, que eran los padres de primera comunión. Los padres de primera comunión, es decir, el segundo curso de comunión era una preparación paralela de los niños y de los padres. De los padres durante 3 meses por medio de los cursos Alfa y de los niños por medio de la catequesis de iniciación cristiana ordinaria. Y eso fue un punto de inflexión en la vida de la parroquia. Cuando vinieron a presentarnos Alfa, Dote, Cristi, el equipo, y ahí hubo mucha gente y tal, aquello supuso un reforzamiento, pero sobre todo un cambio de mentalidad en la gente de dentro. Es decir, a la gente de dentro se le cayeron escamas de los ojos, vieron que eran agentes evangelizadores, que las cosas había que hacerlas bien, de una forma incluso, aunque sea, os parezca a lo mejor muy superficial, pero cuidar también estéticamente las cosas. El tema de nosotros ahí nos volcamos, o sea, fue una inversión económica de la parroquia, unos equipos impresionantes de gente, el equipo de delantales blancos, por ejemplo, que era un equipo de 20 camareros que iban uniformados en las cenas, el salón de actos era como un restaurante, cambiaba hasta la iluminación, o sea, ahí fue un despliegue impresionante, pero sobre todo el gran fruto fue algunas conversiones, gente que volvió a Dios y a la Iglesia, pero sobre todo el cambio de mentalidad de los de dentro. Eso nos permitió, Alfa, nos permitió dar el salto a las otras metodologías de evangelización que poco a poco iban entrando en la vida de la parroquia.
Lo fuimos haciendo desde el año 17 hasta el año 21 progresivamente. Es decir, entendíamos que todas las franjas de edad tenían que tener la posibilidad de una experiencia de primer anuncio. Todas las franjas de edad. Y progresivamente fuimos implementándolo en la parroquia. Primero Emaús mujeres, Emaús hombres, después Efetá para jóvenes de 18 a 30 años, después Bartimeo, 16-17 años, y después Samuel para chicos de 14-15 años, el retiro de Samuel. Los primeros retiros fue bastante fácil, porque Emaús fue la parroquia la primera que los trajo a Toledo, pero de la diócesis de Getafe nos apadrinaron, luego Éfeta también, Bartimeo también, y Samuel sí que fue un retiro que encontramos en Hispanoamérica y nos formaron desde ahí. O sea, teníamos reuniones online y nos formaron durante meses a un equipo de coordinadores y un equipo de liderazgo del retiro de Samuel y lo trajimos a España. Bueno, a España, a la parroquia, ¿no? El retiro de Samuel. ¿Qué ocurría? Que al principio todavía no estaba tan claro el tema del discipulado. Había remotamente un deseo de eso, pero evidentemente no lo teníamos considerado tan profundamente como ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí vimos que si había que sacrificar en un determinado momento, si había que sacrificar la realización de algún retiro, con tal de crear comunidades de discipulado, era preferible eso a hacer retiros, que es como fuegos artificiales, pero que al final no descansa en un proceso de discipulado adecuado, ¿no? Porque es verdad que los retiros son muy tentadores. Los retiros son tentadores porque son magníficos, es pura emoción, es una cosa que realmente entusiasma tanto a los sacerdotes, a los agentes evangelizadores, como a los mismos usuarios de cada uno de los retiros de evangelización. Pero, evidentemente, se quedaba en agua de borrajas si no ofrecíamos un discipulado adecuado. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros fuimos implementando los retiros, con lo cual en la parroquia ya creció muchísimo el porcentaje de metodologías de evangelización de primer anuncio. La Iglesia existe para evangelizar, nosotros somos una pequeña porción del pueblo de Dios, así lo estamos haciendo, y después ya empezamos a elaborar un proceso de discipulado. Ese proceso de discipulado comenzó concretamente, y ya termino, gracias. Comenzó concretamente con que después de cada retiro yo me reunía con todos los líderes de mesa, que se llama, no quiero revelar nada de lo que se hace dentro de los retiros, pero me reunía con todos los líderes de mesa de cada uno de los retiros para pensar la perseverancia de esa gente. Entonces, íbamos, y lo seguimos haciendo así, o sea, vamos repasando a cada uno de los usuarios que ha hecho el retiro y vemos en qué situación se encuentra. Vemos en qué situación se encuentra. Cada uno. Los que vienen de otras parroquias, porque estamos apadrinando también varias parroquias, por ejemplo, en Ciudad Real, hemos apadrinado Samuel en Valencia, ahora vamos a apadrinarlo en Alicante, parroquias de Ciudad Real y parroquias de la diócesis de Toledo, que también hemos apadrinado en todos los retiros. Pero veíamos eso, esa gente tenía que volver a sus parroquias y allí pues se preocuparían de ellos, ¿no? Pero los que eran más de nuestro ámbito, de la parroquia, teníamos que ofrecerles algo adecuado para ellos. Es un error coger a la persona que se ha encontrado con Cristo, pero que todavía no es cristiana, porque el retiro te encuentra con Cristo, pero no te hace cristiano. No, ni siquiera yo mismo, o sea, somos realmente cristianos en profundidad. Por lo tanto, esas personas no se podían integrar de repente en la comunidad parroquial así. Venga, tú catequista, tú a visitar enfermos, tú a atender a los pobres, tú no. O sea, hay que empezar un proceso de discipulado normal. Entonces, después de eso, ya salía un porcentaje de personas. Y a todas esas personas nosotros les ofrecemos formar comunidades de vida. Pues se llama en la Acción Católica equipos de vida, nosotros lo llamamos desde el principio comunidades de vida. Entonces, las comunidades de vida se forman de adultos y de jóvenes. A los chavales de Samuel les ofrecemos como perseverancia Life Team
y a los chavales de Bartimeo algo todavía no tan específico como una comunidad, porque son chicos de 16, 17 años, pero a partir de 18 en adelante de Feta y de Emaús ofrecemos las comunidades de vida, que son básicamente grupos de unas 12 personas que comienzan en una etapa de precomunidad, si superan esa etapa de precomunidad que dura aproximadamente un año, se constituye la comunidad, ¿vale? Y básicamente la estructura de la comunidad es una espiritualidad fuerte, es decir, hay que rezar. La comunidad se reúne no para abrir el libro y leer textos únicamente, sino para rezar, o sea, tienen 20 minutos a hacer oración. Conocimiento de la fe, no puedo amar lo que no conozco, si no conozco a Cristo no lo puedo amar y no lo puedo seguir, por lo tanto es lo que se llama la formación. Luego una gran fraternidad, nosotros la llamamos nos ayudamos, esa fraternidad se concreta en búsqueda de trabajo para algún miembro de la comunidad, alguno está solo porque no tiene familia y lo ingresan en el hospital y la comunidad va a acompañarle. Un gran sentido de fraternidad, quedadas más aparte de lo que es la reunión específica, del encuentro específico, y luego la comunidad tiene también una dimensión evangelizadora. Toda comunidad tiene que no ser cerrada en sí misma, aunque los miembros sí, o sea, es una comunidad ya creada y en principio no aumenta en número, pero es una comunidad abierta, es decir, es una comunidad que va a servir a la parroquia, que va a ayudar, que va a evangelizar, por lo tanto, si a veces hay que suspender durante un mes en la reunión porque hay que volcarse en la evangelización de los alejados, se suspende. Pero también luego hay que contar con los efectivos que contamos y hay que ver la realidad de las cosas. Al frente de las comunidades hay lo que se llama acompañantes, nosotros llamamos discípulos servidores. Es decir, no son discípulos con el resto de la comunidad, pero son servidores de la comunidad. Estos reciben una formación específica para acompañar y liderar los grupos. Todo esto un poco nos lo hemos inventado, que es a esos líderes de comunidades se les forma en el acompañamiento. Se les doy un tema sobre cómo acompañar, resolución de conflictos y luego algún planteamiento profundamente evangélico de la comunidad y así se van formando las comunidades. En este último año se han formado 11 nuevas comunidades. Entonces, hemos formado en lo básico a los acompañantes de la comunidad, a los discípulos servidores, y ahí vamos, tenemos una reunión al mes y medio, para evaluar cómo va la comunidad. No es fácil, porque muchas de estas comunidades es gente nueva totalmente, gente que a la semana ya dice, es que ya no siento lo mismo que cuando salí del retiro, y se encuentran más perdidos que una aguja en un pajar. Entonces a esas personas hay que cuidarlas, ¿no? Y ahí los discípulos servidores tienen que estar ahí, acompañando seriamente, por eso hace falta una evaluación seria, ¿vale? Y luego también, como material que a nosotros nos ayuda para dar cuerpo a la precomunidad y a la comunidad, bien, nosotros queríamos un planteamiento en principio siguiendo el RICA, ¿vale? El Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Vimos que eso es muy importante, pero después de hacer múltiples consultas, hablar con Chile, con México, con Argentina, temas de discipulado me refiero, con Los Ángeles, Estados Unidos, o sea, ahí fue un periodo impresionante. Al final veíamos clarísimo que nosotros teníamos un material muy específico, muy concreto, muy bien preparado, con esta mentalidad discipular en la acción católica. Entonces vimos que había una opción a nivel de conferencia episcopal, y luego vimos también que este material, hasta solo en el lenguaje que utilizaba, es que era un lenguaje nuestro, es que era un lenguaje que nosotros entendíamos, y por lo tanto, eso como texto base, a lo que nosotros añadimos una dosis que también lo trae el material de espiritualidad, pero ya os digo, ahí estamos 20 minutos rezando en cada comunidad y tal. Y luego también un complemento espiritual que fuera moderado,
¿En qué sentido os digo moderado? Que pasáramos un poco a un impacto espiritual, pasáramos del impacto primero, de las chispas primeras de los retiros de evangelización, a algo más moderado. Y ahí elegimos los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, para que las personas pudieran ir progresando en la ordenación de la vida, el orden de la vida, como dice San Ignacio, que vivieran para la gloria de Dios. El hombre ha sido creado para alabar, bendecir y glorificar a Dios y así salvar su alma. O sea, ese planteamiento a través de los ejercicios espirituales. De tal manera que todas las chispas, no es que necesito hacer otro retiro, porque eso que dice todo por ahí un artículo que ha escrito muy interesante, los turismáticos, eso se da muchísimo. Eso, detrás de uno otro, es como un vicio, es como el mono, es que tengo mono y tengo que... Entonces, por ahí vamos como moderando a la gente, y la gente va teniendo sus experiencias espirituales en los ejercicios, pero de una forma más moderada. Entonces, básicamente las comunidades de vida son esas. Hablaros de que tenemos en concreto, hay un par de comunidades, bueno, varias, pero un par de comunidades donde más del 80% de los miembros están en situaciones irregulares. Están en situaciones irregulares. Os lo digo porque me parece un dato interesante. Hay que respetar los ritmos de cada persona. Tú no puedes darle un filete de ternera al que necesita una papilla. Y esa gente necesita mucha dirección espiritual, mucho acompañamiento y mucho respeto a su proceso. Y ahí es donde entro en lo de la ley de la gradualidad. O sea, nosotros sabemos que el Evangelio es exigente, que el Evangelio está aquí. Pero la solución no es rebajar la exigencia del Evangelio para que todo el mundo, sin ningún tipo de esfuerzo, pueda entrar. No. La solución es la ley de la gradualidad. Es decir, que tú, gradualmente, como cada uno, tenemos que alcanzar la santidad, ¿no? La meta de la santidad, y cada uno tiene su proceso y sus circunstancias. Una experiencia maravillosa. Las comunidades que están formadas por una gran parte de personas así, es una aventura apasionante, porque requiere un esfuerzo mayor, pero os confieso que no me he encontrado todavía a nadie, sobre todo son situaciones relacionadas con el matrimonio, pero cuando uno habla con la persona que se ha encontrado con el Señor, le explica lo que para nosotros significa el matrimonio, lo que para nosotros significa el acto conyugal, la unión de los cuerpos. Todo eso se hace con misericordia, con ternura, con las palabras adecuadas y siempre en una gran apertura de libertad y una gran misericordia. La gente no se va. O sea, la gente entiende que el Evangelio es exigente, pero la gente quiere. O sea, la gente quiere vivir así. Otra cosa es que al día siguiente te digan, sí, es que dejo de convivir y automáticamente, no. Ha habido algún caso que sí, hemos tenido casos que sí, que lo han visto claro y han dejado de convivir, pero claro, luego está toda la problemática de los hijos, de los trabajos, de la casa, de no sé qué. Pero en ese sentido sí que os comparto eso. Y los frutos son pues abundantes. Creo que los frutos es como estamos recibiendo continuas bendiciones porque el Señor nos está haciendo ver cómo es el proceso de hacer un cristiano, que es el cristiano en la vida cotidiana, en la vida de cada día, sin sobresaltos, sin grandes experiencias, pero es un proceso muy interesante, muy satisfactorio desde el punto de vista pastoral. Luego también para los sacerdotes, aquí hay muchos sacerdotes, para los sacerdotes se disfruta mucho porque ves en los rostros la caridad pastoral hecha carne, o sea, la ves los frutos y estamos inmensamente agradecidos de las bendiciones que estamos recibiendo y de que el Señor pues vaya siendo el centro de la comunidad y la Eucaristía, porque al final nosotros pues estamos de paso. Y unos estaremos más años, otros menos años, pero el que permanece es Jesús. Luego nos he hablado de los seminarios de vida en el Espíritu, que también es un apoyo, también nos está generando, por una parte, grandes experiencias, pero por otra parte también ciertas confusiones que hay que saber orientar adecuadamente, pero ya me he pasado. Muy bien. Gracias a todos.
Pues muchísimas gracias a los dos. Esto se plantea como un testimonio. Sí. Yo estoy seguro de que tenéis un montón de preguntas y ganas de reflexionar y cosas que aportar. Yo lo que sí que no podemos hacerlo por cuestiones de tiempo, tenemos que ir avanzando en el día, pero yo quisiera hacer una lectura entre líneas de lo que nos han venido a contar, porque si os fijáis son dos experiencias. Una es la diócesis, otra es la parroquia, pero son muy convergentes en unos elementos que tienen en común. ¿Y estos elementos cuáles son? Primero, los dos han hablado en nosotros. Están hablando de una reflexión, que en el caso de la diócesis de Getafe se hace conjuntamente, eso es sinodalidad, en un sentido profundo pero práctico, porque está desencadenada por un liderazgo. Y el liderazgo es el que facilita esa alineación de todas esas personas. Y en ese sentido pasa lo mismo en esta parroquia. Ángel ha insistido mucho en no personalizar en el cura, en nosotros, lo que vemos como comunidad, lo que reflexionamos. Y yo creo que esto es para procesarlo, porque a mí me da mucho que pensar. A veces queremos hacer procesos en los que todo el mundo entre a la vez y minusvaloramos el liderazgo, y otras veces el liderazgo minusvalora el poder de nosotros. Entonces, esa conjunción lo hago como lectura de las dos realidades, de los dos testimonios. Otra cosa en común que tienen es el punto de evaluación. En un momento dado, ya sea por envidia, está pasando aquí, está pasando en la diócesis, está pasando en estos dos sitios, se dejan interpelar y esa evaluación conlleva el decir qué tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Uno puede medirlo de una manera, otro puede medirlo de otra, pero es una confrontación con la realidad de una cristiandad y con la realidad pastoral, en la que no hay tapujos. Se está hablando de qué tenemos de verdad y dónde estamos y a dónde vamos a ir si seguimos así. Doloroso o luminoso, según lo quieras ver, pero clarividente, porque eso permite el cambio también. Permite la claridad del liderazgo también a la hora de formular una visión. En el caso de la diócesis, se está lanzando una visión que han hecho unos pocos. Es más difícil que en una parroquia de nueva planta donde no hay nada antiguo. Las inercias son mucho más complicadas. El cambio de cultura, que es la palabra que sigue saliendo aquí, es el 95% de la tarea. A veces pensamos que la tarea es arrancar procesos, metodologías, pero el elefante en la habitación y aquello con lo que nos vamos a pelear es contra la cultura. Por eso lo de gestionar el cambio, gestionar el conflicto y preparar de Jesús, ¿no? Porque con la que habéis lanzado aquí, la que te viene, ¿no? Sigue siendo mucho más fácil, pero como no es una operación que se hace solos, es una operación que está garantizada. ¿Por qué? Por el obispo, por la obediencia a la Iglesia, y ahí está también otra clave que vemos, y es un deseo que late con el corazón de Dios, ¿no? La unidad como motor para esto, que no debemos confundir con el que todo se entrena a la vez de la misma manera, pero sí hay un análisis de valor que yo quiero poner aquí y resaltar. Y por último, quizás como nota así al margen, pero ambos viajaron. Fueron a ver cosas en la diócesis, fueron a ver cosas en otros sitios, fueron a ver cosas en el mundo entero, y vosotros habéis viajado. Yo creo que es muy importante. Nosotros cada vez lo tenemos más claro. Nuestro trabajo, no podemos acomodar a la gente, no podemos minusvalorar el mensaje, no podemos dejar de ofrecer la belleza que conocemos de Jesucristo y la verdad que tenemos que ofrecer, pero hace falta que nuestros líderes viajen y nosotros mismos tenemos que hacer este viaje. Es un viaje que te lleva a salir de la comodidad, que te lleva a conocer a otras personas y te descubre una cosa que es muy importante, que se llama la comunidad de práctica. ¿Qué es una comunidad de práctica? Ese es el ecumenismo que hemos visto nosotros intraeclesial. Cuando Dios está haciendo lo mismo en mi parroquia, en la diócesis de enfrente, en el otro, aquí y allá. Lo hemos visto en muchas instancias.